¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Agroindustriales. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de tipo de cambio, de impuestos, de lo que nos está pasando a los argentinos, ¿no? En este país tan pero tan convulsionado. Nos vuelve a acompañar Iris Speroni, economista, que en la última nota que tuvimos nos hablaba de un dólar a 150 cuando hablar de esa cifra era impensado, ¿no? Uno decía 150 y hoy estamos hablando de un dólar a 183. Si tiene algún otro número, Iris, para darme, lo juego a la quinela. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Creo que en diciembre hablamos de que había que buscar un dólar de 200, me parece, pero No, no, es creo. probable, sí. Voy a buscar en el archivo. Em, Creo que nunca, no este gobierno en particular, sino desde que yo me acuerde, los gobiernos no asumen sus propios actos. Tienen que pagar cosas, emiten y después se sorprenden que haya muchos pesos en la calle y vayan al dólar. Entonces, esto lo explicaron muchos economistas, pero me acuerdo de una explicación de Tomás Bulat que decía, no es que sube el dólar, sube el yogur, sube la nafta, sube el kilowatt, suben las cosas porque hay pesos, no porque el dólar suba. Eh, el problema ni siquiera es que el dólar salga 120, 180, 250, 325 o 1000. Eh, el tema es cómo cambian entre sí los precios de las cosas. Entonces, ¿cuántos dólares vale un litro de nafta? ¿Cuántos dólares vale un kilo de carne? ¿Cuántos dólares vale un paquete de cigarrillos? ¿Cuántos dólares vale una botella de gaseosa? Entonces, cuando hay inflación, todos los precios empiezan a cambiar entre sí, o sea, las proporciones entre sí mismos. ¿Cuántos litros de nafta vale una botella de gaseosa? Y el tema de tener el dólar retrasado, que es lo único que importa de esto, lo que importa no es si el dólar vale 180 o 250, sino que hay determinadas transacciones que se hace con un dólar retrasado respecto del precio de otras cosas. El costo de un peaje, el costo del litro de gasoil, lo que fuera. Entonces me cambia la rentabilidad de una serie de producciones. Y ahí es donde el país empieza a los tumbos, y ahí es donde con una política sostenida de la coalición gobernante en los últimos 10 años, el país hace 10 años que no crece. Porque al tener como política estable de esta coalición, tener el dólar retrasado, más allá de que asume Macri y sube de 10 a 15, no importa. Lo puso a 15 y después lo retrasó, y después lo subió a 50 y después lo retrasó, así que es irrelevante que esos saltitos. Destina toda una serie de producciones, una larga serie de producciones, a no tener rentabilidad, o a tener una rentabilidad mínima, o a no tenerla, o a sacarlas de la producción porque tienen rentabilidad negativa. Ese es el problema del dólar, a mi entender. Después está el día a día, subió a 183 en una semana, lo pongo 7 días a tasa, no lo pongo. Bueno, eso es para la gente que se gana el peso haciendo esas cosas, pero no para una persona que, no sé, hace queso de cabra. El problema es otro, y el problema es que hay una política sistemática de la coalición gobernante que no cambia quien sea el presidente, que destina determinado tipo de producciones a la bancarrota. Un único ejemplo muy cortito. La Argentina invirtió durante décadas en formar gente que sepa de sistemas, de informática. Fue uno de los primeros países durante la guerra, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial o poco después, en que empezó a invertir en informática armando carreras públicas y gratuitas. Se gastó muchísimo dinero por generaciones,
para tener gente que sepa de informática. Debido a los cambios tecnológicos, por lo que fuera, en la última década o en las últimas década y media, la Argentina empezó a exportar servicios informáticos. Mantenimiento de sistemas en otros lados, pues se puede estar en un lado, se puede estar en la India y hacer mantenimiento de un sistema en Francia. Bueno, la Argentina empezó a exportar eso. ¿Qué hacen? Lo hizo Macri, le puso derechos de exportación y retrasó el tipo de cambio. Entonces, una producción, la cito porque no es agropecuaria, para que no suene que uno siempre está defendiendo el sector agropecuario únicamente. Una producción que significaba millones de dólares con el potencial de multiplicarse por 1000, trabajos bien pagos, conexión con el exterior, armarse un nombre y una marca, bueno, viene un gobierno y le corta las piernas. Viene este gobierno y no deshace ninguno de los errores del gobierno anterior. Y con un dólar de 80 y sueldos, por más que se hayan retrasado, sueldos buenos para un informático, no, ningún negocio de informática va a dar. Y encima le ponen derechos de exportación. Es gente que juega en contra de nosotros. Ahora, el tipo de cambio obviamente se lo ve y el tema está muy, muy claro en la cuestión agropecuaria, ¿no? O sea, ¿quién va a querer desprenderse de un grano cuando su tipo de cambio es totalmente diferente al que realmente se está manejando, ¿no? Esa brecha que usted habla, ese retraso cambiario, se lo ve en la economía permanentemente. El gobierno dice que el ministro de Economía, Guzmán, dice que en realidad el blue no representa la realidad, pero la verdad es que a la vida común de los argentinos todo esto no nos hace nada bien. Sí, no nos hace nada bien, pero yo tomo la otra parte de la frase de él, que es, el gobierno obliga a vender los dólares que un particular consigue por su propio esfuerzo. O sea, me confisca mi bien. Me obliga a vender. Según el Código Civil, el dólar es un bien más. No el dólar, cualquier divisa. Es considerado un bien como un caballo, un auto o una silla. O una bolsa de 50 kilos de harina. Entonces, el Estado me dice, bueno, ese bien en particular yo se lo voy a comprar a tanto. Eso es una confiscación, sin ley previa. Ya estamos fuera de la ley. Y en realidad esa es la única transacción que importa. Esa es la parte que Guzmán tiene razón. Dice, bueno, a mí, yo por su trabajo le voy a pagar 80 pesos cada dólar. Y además le voy a aplicar toda una serie de impuestos sobre eso, derechos de exportación, lo que fuera. Entonces, a la rentabilidad de mi trabajo, ya sea, no sé, programar en informática, o vender porotos de soja, o kilos de carne, o kilos de lomo, o vino fino desde Mendoza, a mí el único número que me importa es 80. Y ahí es donde Guzmán tiene razón, porque toda la inversión que durante décadas hizo la industria vitivinícola argentina para instalar una marca como el Malbec, que está instaladísima en el mundo, cualquiera lo sabe, no les conviene exportar porque a 80 pesos no les conviene exportar. Entonces, no es que yo me guardo el grano y no lo vendo. El año que viene no siembro. El año que viene venden a granel la uva y no se molestan en embotellarla para hacer Malbec. Esos son los daños que los políticos le hacen a toda la sociedad argentina. Y por esos daños sistemáticos, sostenidos, como una gota de agua, es que hace 10 años cada vez la economía se reduce. Porque no es Guzmán haciendo esto. Son todos los ministros de Economía que tuvimos en los últimos 10 años, sin excepción. Entonces, todos atentan contra la vida económica del país.
Ahora, se atenta contra la vida económica del país, de las empresas, de las industrias, de la parte tecnológica, pero ya el nivel de afectación ya no es solamente a la clase pobre, sino que tenemos una clase media después de la pandemia que realmente está muy deteriorada, pymes que no pueden vender porque el consumo no se reactiva. Y yo me pregunto, ¿por dónde pasa la solución? Porque pareciera que el gobierno o no la tiene o está dilatando los tiempos. No es que la solución el gobierno no la tiene. El gobierno, al igual que el gobierno de Macri, al igual que los últimos tiempos del gobierno de Cristina Fernández, por eso hablo de estos últimos 10 años, por lo menos el último mandato de Cristina Fernández, tiene un programa. Y lamentablemente ese programa impacta en todos nosotros. Porque no es solo a los pobres. Si yo tengo si yo tengo un almacén o una fiambrería, soy clase media, y si tengo que estar en una barriada y la gente no tiene trabajo, no me va a comprar salamín. Entonces, el país es uno solo y estamos todos interconectados. Igual, si la gente más humilde no tiene plata, no va a comprar gaseosas. Entonces, si yo soy una empleada administrativa de Coca-Cola y Coca-Cola empieza a vender la mitad, mi trabajo está en riesgo. Estamos todos interconectados en una nación. Entonces, pensar que solo le va a afectar a uno y no a otros, lo que pudo haber hecho la pandemia es acelerar los tiempos. Pero es un proceso, lo que está pasando ahora es lo que pasó durante el gobierno de Macri, que mandó a la quiebra a miles de empresas chicas, que no es más que lo que ya había empezado a hacer Cristina Fernández con Kicillof de ministro de Economía. La pregunta no es si tienen solución, están haciendo lo que quieren hacer, lo que saben hacer y lo que les interesa hacer. No es que no tienen soluciones al país porque no saben, si la solución es evidente, sino Pero no porque los vamos, intereses que ellos tienen hacen que esto es lo que tengan que hacer y pero no otra cosa. no vamos con rumbo de colisión. ¿Y si durante 10 años un país decrece sin tener una guerra, sin estar invadido? Obvio que esto va a terminar mal. No puede nunca terminar bien. La única forma que termine bien es que la coalición que gobierna, porque no tiene ninguna oposición que diga, mire, esto no va más y esto no se puede hacer y tenemos que hacer otra cosa, cualquiera de las ideas que hay para hacer algo distinto, aunque sea errado, pero distinto, porque los que vienen haciendo esto se llevan muy bien entre ellos, se conocen, confían, tienen todo muy armado, están muy sólidos y ganan mucha plata haciendo esto, porque la contracara de una bodega de Mendoza vendiendo Malbec a 70, 80 pesos el dólar, es algún señor comprando ese dólar a mitad de precio. Alguien compra ese dólar a mitad de precio. Bueno, pueden ser la gente de la banca que prestó unos pesos al Banco Central y ahora los convierte en dólares a mitad de precio, entonces se lleva un montón de dólares. Puede ser la gente de la industria automotriz que le da 5.000 millones de dólares por año a sus terminales de Brasil, sistemáticamente desde el principio del siglo XXI, le lleva dado más de 50.000 millones de dólares. O sea, hay un montón de personas que son las que compran ese dólar a 80, porque no es que el Estado, vía el Banco Central, le compra a los exportadores el dólar a 80 y se lo queda, porque si no estaría en el Banco Central. Si yo digo, bueno, le compro a la gente del vino en Mendoza a 80, le compro a los productores de carne a 80, les compro a la gente de informática a 80, le compro a Sicaré que vende patentes de helicópteros a 80, bueno, tengo el Banco Central lleno de dólares. No, no hay dólares. ¿Por qué? Porque la contracara es que hay un montón de personas comprándole
comprando los dólares 80. Y no es el dólar ahorro, porque el dólar ahorro es una mínima parte. Si uno mira la declaración mensual del Banco Central de a quién le vendió los dólares, que lo dice, lo que le vendían al señor que compraba 200 dólares es una ínfima fracción del total. Hay gente muy rica, empresas muy poderosas que compran 80. Y esa gente no quiere dejar de comprar el dólar a mitad de precio, porque es el negocio de su vida. Ahora, el gobierno piensa que está haciendo las cosas bien y por el otro lado, pareciera una cosa media perversa, porque vamos con rumbo de colisión. El gobierno cree que está haciendo las cosas bien y que vamos a salir. La oposición ya fracasó en su gestión anterior, no tiene tanto para aportar, y mientras tanto, sufrimos, qué sé yo. No es que creen que van bien. Tienen una serie de compromisos para hacer lo que están haciendo. En ningún momento le dijeron a los bancos o a los inversores que no pueden comprar el dólar a 80 pesos. Pero lo mismo hizo Macri. Macri se endeudó, suponiendo que el dinero entró, bueno, no importa, lo hablamos otro día. Toda la ficción esa del supuesto préstamo con el Fondo Monetario. Para tener dólares, para que fondos de inversión se lleven dólares a precio vil. O sea, endeudó el país para poder venderle barato el dólar a sus amigos, que es exactamente lo que está haciendo Fernández. O sea, no hay ninguna diferencia en el manejo del dólar entre lo que hizo Macri y lo que hizo Fernández y lo que hizo Kicillof anteriormente. No sé si se acuerda al final de Cristina Fernández vendiendo dólar futuro a 10, cuando estaba a 15. Sí, sí, Eso tiene una hizo que causa. un montón de gente se llenara la plata, incluido gente del entorno de Macri, pero no únicamente, quedándose comprando las cosas a 2/3 de su valor. Y eso fue un negocio del Banco Central y 4 personas, no 4, algunos miles Ahora, de personas. cambiando un poco la información, pero así como correlato de lo mismo, esto del dólar 80, obligando a la gente a tener un dólar de 80 a tener que vender, es el mismo correlato que el impuesto inmobiliario rural, pagándolo quien tiene un bien y después teniendo miedo o corriendo riesgo de que le hagan una toma de su campo, entrado por el propio gobierno o por algunos sectores del gobierno. Son, no sé, son dos cosas distintas y lo que tienen en común es el Estado no cumpliendo la ley. Quiero terminar el tema del dólar para pasar al tema del impuesto inmobiliario. El Estado compra al precio que quiere un bien, lo cual está prohibido por la Constitución. El dólar lo debe fijar el valor de la divisa expresamente en el artículo 75 de la Constitución, es responsabilidad del Congreso de la Nación, no del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso de la Nación no cumple con su obligación de ocuparse del valor de la moneda. El dólar bajo o retrasado artificialmente, como es el caso actual, bueno, en los últimos 10 años afecta a todo el mundo, pero más que nadie a las economías provinciales. Quienes deberían estar totalmente en contra de un dólar retrasado son los gobernadores y senadores provinciales. Ninguno dice una palabra. Ni siquiera dice, no, yo voy a cumplir con mi obligación constitucional de elegir cuál debería ser la política monetaria y de tipo de cambio. Entonces, las no obligaciones del Estado, los abusos de poder, los incumplimientos de deber de funcionario público, las violaciones a los derechos de propiedad, son infinitos. Sin embargo, ninguna cámara empresarial lo reclama, más de ir a la televisión, ¿no? No lo reclama legalmente, o sea, los bodegueros de Mendoza no le hacen un juicio al presidente del Banco Central, cuando podrían. Voy a pasar al tema inmobiliario, que en raíz es lo mismo. Es un tema particular distinto, pero en raíz es lo mismo.
El Estado cobra un impuesto inmobiliario. Voy a dar los números, porque los miré ayer, del inmobiliario de Provincia de Buenos Aires, que es el más importante de todos en volumen de plata. De enero a septiembre lleva cobrado 32.000 y pico, 32.300, 32.000 millones de pesos. Es un número. De lo cual un tercio es rural. Después hay comercial y de vivienda. Pero es muchísima plata. O sea, toda la gente que tiene su casita en toda la provincia suma muchísimo dinero. Pero bueno, vamos al rural. Son 10.000 millones de pesos en 9 meses. ¿En base a qué cobra eso el gobierno? En base a los datos que el mismo gobierno posee en el registro de la propiedad. Registrar las propiedades es una obligación del gobierno provincial. Todas las provincias tienen su registro. Digo esto porque no es una obligación del gobierno federal, es provincial. Con lo cual, si yo soy dueña o no de algo, lo soy, no porque lo soy, o porque estoy en una casa, o en un campo, o en un comercio. Lo soy porque a mí el Estado provincial me dice que lo soy. Y me lo dice porque hay un registro. Y en base a eso me cobra impuestos. Si yo quiero transferir esa propiedad, ya sea por herencia o por compraventa, me cobra tasas, el registro para hacer los trámites, y además me cobran impuestos, o a la herencia o impuestos de transferencia. El Estado Nacional, a su vez, si tengo una transferencia, me cobra 1,5% la FIP del valor total de la operación, y además, si la propiedad es valiosa, cobra un impuesto a los bienes personales. O sea que tanto el Estado federal como el Estado provincial se basan en un registro para pedirme plata a mí. Ahora, a cambio de esa plata no sienten ninguna obligación. Y ahí es donde la contraprestación falla, en varios niveles. Hay 10.000 millones de pesos de recaudación de impuesto rural. Sin embargo, la población rural no tiene escuelas, no tiene servicio de salud, no tiene servicio de seguridad y no tiene fueros rurales para tratar temas específicos como abigeato o qué sé yo, o cortes de silo bolsa y el tema que queremos tratar, que es la usurpación. Pero no cumple ninguna otra tarea, no mantiene los caminos rurales, no nada. Entonces no hay ninguna contraprestación por esos 10.000 millones de pesos. Ahora la pregunta es, ¿por qué los que pagan esos 10.000 millones de pesos, que no son dos monedas, no dicen, señor, usted me debe a mí, qué sé yo, que haya una salita de primeros auxilios? Y no sucede, ponen la plata y se aguantan que el Estado no les dé nada a cambio. Es raro. Vamos al tema de las usurpaciones. ¿Por qué algo es mío? No es mío porque es mío. No es mío porque me lo dejó mi mamá. Es mío sí, solo si el registro de la propiedad dice que es mío. O sea, es mío sí, solo si el Estado dice que algo es mío. Ahora, entran unos usurpadores a mi propiedad y el juez me dice, señora, usted tiene que demostrar que es propietaria. Yo puedo tener un testimonio de un registro, de un asiento en un registro de la propiedad, pero lo que uno tiene, que uno llama la escritura, es un testimonio. Si algo es o no es, está en el registro de la propiedad que maneja el Estado. Ahí es donde el Estado Nacional se hace el desentendido de sus obligaciones básicas. Perdón si me fui muy jurídica, pero el juez no me tiene que preguntar a mí si soy dueña, se lo tiene que preguntar al registro. Y si a mí el Estado Nacional y el Estado Provincial me cobra tanta plata, tiene que cobrar la plata por lo que con tanto avidez pide impuestos. Sin embargo, tuvimos a una serie de funcionarios relativizando la propiedad, diciendo, bueno, hay que entender que la gente está mal por el usurpante, ¿no? Bueno, no sé si está bien o mal, pero ese es un problema afuera de la línea municipal, si es
urbana o fuera de la tranquera. Es un problema entre el que está mal y eventualmente el funcionario público, no es un problema mío. Tema 1. Tema 2. El jueves estuvo Bernie en la tele diciendo, bueno, después de todo el 30% de las propiedades de provincia de Buenos Aires se consiguieron con usurpación, dando a entender que los procesos de apropiación de la tierra fueron poco claros, lo cual no es cierto. Hubo instituciones mutantes, como el Enfiteusi, digamos, al principio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde era una tenencia temporaria y relativa de la tierra. Eso fue mutando en una serie de distintos institutos, o cuando la conquista del desierto se entregaron como pago a los soldados. Pero en el momento que el Estado acepta inscribir la propiedad en el registro, es el Estado el que dice que algo es mío. Entonces, son los actos propios del Estado que no pueden volverse hacia atrás. Y yo lo que noto de los funcionarios es una liviandad respecto de las obligaciones jurídicas del Estado y de las obligaciones de ellos mismos. Porque no puede ser el propio Estado el que ponga en duda un hecho realizado por el propio Estado. No sé si la compliqué demasiado, pero eso es algo que a mí me parece que la ciudadanía no lo debe permitir, porque es algo muy serio y muy importante. Lo que pasa es que me parece que hay, con esto termino, pues se me acaba el tiempo, me parece que cuestiones básicas y elementales y madres, si se quiere, como la Constitución, que nunca antes nadie ponía en duda lo que decía la Constitución ni iba contra ella, hoy me parece que se han desnaturalizado y de pronto cuestiones que están garantizadas por la Constitución hoy no parecen serlo tanto. Yo lo que creo, pero es un pensamiento crudo todavía, ¿no? Que todos los gobernantes de la Argentina, la parte política y la parte empresarial que decide y gobierna, no quienes son víctimas de esto como los bodegueros mendocinos, ¿no? Sino los que deciden que las cosas sean como son, al ver que el sistema no funciona para todo el país y que empieza todo a tener un equilibrio muy inestable, como un trombo que empieza a girar fuera de su eje, que ya no da más, que está en los últimos coletazos y se descentra, empiezan a romper todo a los costados. Porque entonces generan un montón de pobres y los quieren tener cerca de la capital para que voten en el conurbano, entonces no tienen dónde ponerlos. Y traen pobres de Paraguay y de Bolivia y después no saben dónde colocarlos. Entonces empiezan a romper todo, incluso hasta el orden jurídico, para acomodar las cosas para que puedan seguir funcionando. Entonces estamos en, como, bueno, lo que dije, un trompo descentrado, rompiendo todo contra todo lo que encuentra. Por eso digo que me parece que es peligroso y no, cuando Bernie dice algo como lo que dijo, yo creo que no tenía conciencia de lo que estaba diciendo. Que dio una frase hecha, bueno, adquirieron las tierras de mala manera. Sí, no, pero es un hecho cerrado. Y los hechos jurídicos en algún momento mueren. Y hay tiempos para pedir la nulidad de algo. Creo que juegan con cosas que no tienen repuesto y no son conscientes. Iris, le agradezco mucho estos minutos, vamos a seguir dialogando, por supuesto, por estos temas que son centrales para la Argentina y en particular para la gente común. Que tenga un excelente fin de semana. Usted también. Iris Speroni, economista, pasó por aquí por Agroindustriales abordando todas estas cuestiones, el dólar, este doble tipo cambiario, las intrusiones en los campos, en los terrenos, y me parece manoseo que muchas veces hacemos de la Constitución, olvidándonos que de ahí venimos y es nuestra Carta Magna.